Buenas tardes, estudiantes del Colegio Atenas San Valentín. Soy el profesor Juan Bustamante y en esta ocasión quiero mostrarles el tema de física llamado movimiento vertical de caída libre. Este tema tiene que ver con el movimiento vertical de los objetos, todo lo que tenga que ver con la caída. Si hacemos un poco de historia, se habla mucho de Galileo. Hay una leyenda que cuenta que Galileo subió a la torre de Pisa que está en Italia, esa torre famosa que ustedes conocen, que está ligeramente inclinada. La leyenda dice que Galileo subió a esa torre y que una vez que llegó ahí empezó a lanzar objetos al piso. Estos objetos tenían diferentes tamaños y diferentes masas. Lo que Galileo quería comprobar ante las personas que lo veían abajo era que no importa el peso, el tamaño, el material de los objetos, todos iban a caer en simultáneo al piso, es decir, todos iban a llegar al mismo tiempo. ¿Por qué menciono esto? Porque con Galileo, ustedes recuerdan que en los cursos de ciencias se enseña lo que es el método científico. Y Galileo es el pionero del método científico al poder observar y sobre todo experimentar los fenómenos. Algo que no sucedía antes. Antes, desde la antigua Grecia, Aristóteles había planteado lo lógico y lo contrario. Aristóteles nos había enseñado de que si dos objetos de diferentes masas caen desde una misma altura, el objeto de mayor masa o de mayor peso llegaría primero al piso. Como Aristóteles era un sabio reconocido en su tiempo, casi todos aceptaron lo que él planteó como una verdad absoluta. Recordemos que Aristóteles es del tiempo antes de Cristo y Galileo es más o menos del año 1600. Casi 1900 años han pasado para que Galileo pudiera rebatir, pudiera cuestionar y desbaratar las ideas de Aristóteles. Con la observación y sobre todo con la experimentación, Galileo demuestra que las ideas de Aristóteles no eran las correctas. Aristóteles destaca mucho en la lógica, sin embargo en las ciencias físicas como que no le fue muy bien, precisamente por la parte de la experimentación. Les mencionaba que esta leyenda de Galileo probablemente sea así, porque el mismo Galileo en sus memorias, en sus apuntes, no menciona que exactamente subió a la torre de Pisa, pero sí menciona que realizó estas comprobaciones y que demostró que la caída de los cuerpos no va a depender de la masa del objeto, ¿verdad? Aquí ustedes están viendo unas ecuaciones que las vamos a explicar en unos momentos y en ninguna de ellas interviene lo que es la masa. En la mecánica, que es una rama de la física, se estudia lo que es dinámica, fuerzas, aceleración y masa. En esos temas sí se utiliza el valor de la masa. En cambio, en la cinemática, en la caída libre, en el MRU, en el MRV, la masa no se toma en cuenta, chicos. No importa si el objeto tiene una masa mayor o menor. No se toma en cuenta. La caída no depende de la masa. ¿Okay? Y un detalle más que es bueno aprenderlo y diferenciarlo es la diferencia entre masa y peso. En la vida cotidiana solemos utilizar y confundir estos conceptos y hasta los aceptamos como sinónimos. Sin embargo, la masa tiene que ver con toda la materia que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo. En cambio, el peso no tiene que ver solamente con la materia que nosotros tenemos, sino también con algo llamado gravedad. La gravedad depende del lugar donde nos encontremos. Actualmente estamos en el planeta Tierra nosotros. Y en la Tierra, la gravedad experimental que se ha comprobado y medido tiene este valor. Cuando vamos a una balanza, ya sea mecánica o digital, la balanza va a registrar un valor que es justamente nuestra masa. El valor de la masa se mide en kilogramos. Por eso a veces no es correcto decir me voy a pesar, ¿no? Lo correcto es decir voy a calcular mi masa. Pero solemos utilizar la palabra peso, lo cual estrictamente, físicamente no es correcto. El peso es una fuerza y como toda fuerza se mide no en kilogramos, sino en newton. La masa no es una fuerza. La masa tiene que ver con la cantidad de materia que nosotros tenemos. Significa que, por ejemplo,
en diferentes lugares del universo, nosotros podemos tener diferentes pesos. Observemos estos pequeños gráficos que hago sobre algunos cuerpos celestes. La gravedad en la Luna tiene un valor aproximado de 1,6. La gravedad en Júpiter tiene un valor aproximado de 23,8. ¿Qué sucede? Nosotros, si pudiéramos viajar imaginariamente a estos dos lugares, comprobaríamos que la masa no cambia. En la Luna, al tener menos gravedad, tenemos menos peso, pero no menos masa. No quiere decir que cuando vayamos a la Luna, nuestro cuerpo se va a volver más pequeño, que nos vamos a encoger. Ni cuando nos vayamos a Júpiter, al tener mayor gravedad, nuestro cuerpo se va a inflar o va a aumentar. Eso no sucede. La masa que tenemos no cambia. Lo que cambia es la gravedad del planeta o del satélite. Nosotros vamos a pesar más. ¿Por qué? Porque en la Luna y en todo cuerpo con masa, hasta en el Sol, aunque no lo crean, que es una estrella, los cuerpos astronómicos grandes tienen gravedad. Mientras más grande es el cuerpo celeste, como el Sol, va a tener mayor gravedad. El Sol, aunque no lo crean, también tiene una gravedad mucho mayor que la de Júpiter. Júpiter, al tener mayor masa y volumen que la Tierra, tiene mayor gravedad. ¿Qué significa? Que nosotros en Júpiter vamos a pesar más. Repito, nuestra masa no cambia. El peso depende de nuestra masa y también de la gravedad. Si yo quiero saber mi peso en la Tierra, debo multiplicar el valor de la masa que tengo, supongamos 60 kilogramos, por la gravedad, que es 9,81. Y el peso que yo tenga en la Tierra va a tener un valor, digamos, mediano. ¿Por qué? Porque si esta misma masa de 60 kilogramos yo la multiplico ahora por la gravedad de Júpiter, que es mayor, el peso que yo tengo en Júpiter ya no va a ser un valor mediano, va a ser un valor grande. Y si me traslado a un cuerpo o satélite o planeta más pequeño, su gravedad es menor. Si yo lo multiplico por mi misma masa, notaré que mi peso también es menor, es pequeño. ¿Sí? Mientras menor es el planeta, menor es la fuerza de gravedad. Es como si fuera una mano invisible que me jala. Al tener menor gravedad, esta mano invisible me jala débilmente, lentamente. Al tener una gravedad mayor, esta mano invisible me jala con mayor rapidez y mayor fuerza. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre masa y peso. No son sinónimos. Con respecto a la caída libre, es lo que estamos estudiando ahora. El nombre de caída libre significa que el objeto que caiga va a estar libre de fuerzas externas. Quizás te preguntes, profesor, ¿y si Galileo hubiera lanzado una pluma o una hoja, hubiera llegado al mismo tiempo? La respuesta la sabemos, no. Sabemos por experiencia que una pluma o una hoja va a ejercer un vaivén y va a demorar en caer. Profesor, entonces, así como Galileo rebatió a Aristóteles, podemos rebatir a Galileo con un experimento simple, la hoja o la pluma. Y es verdad. Sin embargo, Galileo plantea de que esto tiene que ser libre de fuerzas externas. Y cuando utilizamos una pluma o una hoja, el aire modifica el movimiento. Al ser unos objetos más ligeros, el aire ejerce mayor interferencia y retrasa e interfiere el movimiento. El movimiento que debe ser vertical a veces se vuelve en un vaivén horizontal porque el aire ejerce su presencia, sea izquierda, derecha o en una dirección. Y al ser objetos más ligeros, el aire va a dificultar e interrumpir el movimiento que debería ser perfecto. En un experimento que se hizo en la Luna, un astronauta llamado David Scott, que llegó después del Apolo 13 que llevó a los hombres a la Luna, decidió hacer este experimento. Llevó un martillo y una pluma de halcón. Eso está grabado y lo podemos ver en internet. Cuando el astronauta Scott suelta desde la misma altura de su mano tanto el martillo como la pluma, no sucede
lo que sucedería normalmente aquí en la Tierra. En la Luna, al no haber presencia de aire, ambos objetos cayeron al mismo tiempo, demostrando así que Galileo estaba en lo cierto, que si ignoráramos el aire, si pudiéramos retirar el aire, todo caería en simultáneo, así sea una hoja o una pluma. Por eso se hace la aclaración de que esta caída libre debe ser libre de fuerzas del aire. En la realidad sabemos que el aire existe, no lo podemos apartar. Las fórmulas, las ecuaciones que vemos, estrictamente, experimentalmente, no se cumplirían con exactitud debido a factores como el aire. Pero si logramos ignorar el aire de nuestros cálculos, el movimiento sería casi perfecto y se cumpliría con exactitud lo que Galileo plantea. Bien, esa es la aclaración sobre el tema de caída libre. Entonces, voy a representarles una idea gráfica de lo que es la caída libre de los cuerpos. Nosotros vamos a utilizar ahora el término vertical. Vertical lo conocemos como una dirección que tiene dos sentidos, lo que llamamos arriba y lo que llamamos abajo. La gravedad para Newton y para Galileo es una fuerza, y esta fuerza apunta a que todo objeto sea atraído al centro de la Tierra, o al centro del planeta, o al centro del satélite, o al centro de la estrella. ¿De acuerdo? Lo que estoy dibujando es un planeta, digamos la Tierra. No vayan a pensar que es el Sol. Estas flechas representarían de forma invisible la gravedad que está siendo una fuerza que atrae todo hacia el centro de la Tierra. Hacia el centro de la Tierra. La gravedad atrae todo. Es como si fuera un imán gigante. Pero este imán no atrae solamente metales, atrae todo, incluyendo nosotros. ¿De acuerdo? Lo correcto es decir entonces que la gravedad es una fuerza, ¿no? En la mecánica clásica, en la física clásica, es una fuerza que atrae todo hacia el centro de la Tierra. Pero nosotros, como vamos a trabajar de forma horizontal, nosotros vamos a decir que la gravedad apunta hacia abajo. Para nosotros, la gravedad apunta hacia abajo. Técnicamente no estaría dicho, la gravedad apunta hacia el centro de la Tierra, porque si imaginamos que nosotros estamos en este lugar de la Tierra, la gravedad no me va a llevar hacia abajo, no me va a expulsar, me va a atraer. Y al atraerme, podríamos decir que la gravedad me jala hacia arriba. Algo aparentemente que no tiene sentido. Por eso nosotros vamos a decir que la Tierra y la gravedad, ¿no?, es una fuerza que nos va a jalar hacia abajo. Entonces, al tener la idea de gravedad hacia abajo, pensemos, nosotros hacemos más esfuerzo y cansancio cuando subimos algo. Ejemplo, una escalera, ejemplo, un cerro. Nos cansamos más, ¿por qué? Porque tenemos que luchar con nuestro peso. Independientemente de nuestra masa, chicos, el peso siempre es, como hace un momento les mencioné, la masa por la gravedad. Y si estoy subiendo, la gravedad está en contra nuestra. Si estoy subiendo hacia arriba, la gravedad está en mi contra hacia abajo y va a dificultar, retrasar y exigir mi movimiento. Por esta razón es que hay un cansancio mayor cuando vamos de subida que cuando vamos de bajada. En la bajada la gravedad nos favorece, nos ayuda, nos facilita las cosas. A veces ya no es necesario, por ejemplo, pedalear en una rampa. Basta con que nosotros soltemos nuestra bicicleta e iremos sin necesidad de forzar. Basta que nosotros soltemos una pelota y caerá. No necesito patearla como en el caso inverso, porque tengo la gravedad a mi favor. Entonces, nosotros en las ecuaciones que vamos a trabajar, cada vez que un objeto, un cuerpo vaya hacia arriba, va a estar contra la gravedad. Y eso significa que cuando utilicemos las ecuaciones, va a aparecer el signo menos. Cuando un objeto, un cuerpo vaya hacia abajo, notaremos que la gravedad no me perjudica, me favorece. Cuando un cuerpo vaya hacia abajo, es porque está a favor de la gravedad. Y eso matemáticamente se va a representar en las ecuaciones
con un signo más. Las ecuaciones que se muestran acá son una variación de lo que habíamos estudiado en el movimiento rectilíneo variado. Las ecuaciones de aquí, si usted se observa, son las mismas del movimiento rectilíneo variado, donde había una aceleración horizontal. Este tema de hoy, esta situación, tiene que ver con la misma idea, solo que ahora de forma vertical. Las ecuaciones cambian, digamos, en función de los términos. Como hay ahora una aceleración vertical, que es la gravedad, lo que antes nosotros conocíamos como aceleración, lo vamos a cambiar por la aceleración de la gravedad. Y le vamos a poner la letra G de gravedad. En la ecuación que conocíamos, lo que era aceleración, lo vamos a reemplazar ahora por aceleración de la gravedad. Otra diferencia, cualquier desplazamiento horizontal generalmente lo representamos con la letra D. Como ahora estas distancias van a ser verticales, van a ser conocidos como alturas. Y las alturas se representan tanto en física, en geometría, con la letra H. Recuerden que está en inglés. Entonces, cada vez que veo la ecuación del MRV y veo la D, lo cambio por la H de altura. Si veo la letra D, lo cambio por la H de altura. Si veo la letra D, lo cambio por la H de altura. Después, todos los términos se mantienen. Rapidez inicial, rapidez final y el tiempo. Observamos que las cuatro ecuaciones manejan el signo más menos, excepto la última. ¿Qué significa el más menos? Dos opciones, que si voy en caída será más, si voy en subida será menos. Notemos que la última ecuación no tiene ese signo. De las cuatro ecuaciones, esta de acá trabaja siempre con más, ya sea que el movimiento esté de subida o de bajada. ¿Cómo lo puedo identificar? Guiémonos de esto. Observen que el signo más menos aparece en las ecuaciones que justo tienen cerca a la gravedad. Cuando veo que está cerca la gravedad en la ecuación, es más menos. En la última ecuación, si ustedes observan, no aparece la gravedad. Al no estar la gravedad, el más menos tampoco está. Siempre va a ser más, sea de subida o de bajada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que recordar los términos que participan. La VI y la VS es cierto que empiezan con la letra de velocidad. Sin embargo, lo correcto es decirle rapidez. Rapidez. Profesor, ¿rapidez y velocidad son sinónimos? No. Pero podemos verificar que hasta en un diccionario, ¿no?, de la Real Academia Española, probablemente sí nos lo presentan como sinónimos. Pero estrictamente en física no son sinónimos. Se refieren a términos diferentes. Así como vimos hace un momento que masa y peso no significan lo mismo, porque no miden lo mismo, porque se miden en diferentes unidades, masa en kilogramos, peso en newton, la masa no cambia en cualquier lugar del universo, mientras que el peso sí cambia de acuerdo a dónde esté. La velocidad y la rapidez no significan lo mismo. ¿En qué se parecen la velocidad y la rapidez? En que se refieren a qué tan veloz, qué tan rápido avanza un objeto. Ambos también se parecen en que velocidad y rapidez se miden en metros por segundos. La diferencia es la siguiente. La rapidez solamente se concentra en el valor numérico, en la cantidad, en el número. La rapidez solo le interesa saber la cantidad y obviamente su respectiva unidad. Mientras que la velocidad no solamente del número, también ve una dirección y un sentido, porque recuerda que es un vector. Un vector Y o un vector J, un signo positivo o negativo. Nosotros solamente vamos a trabajar con valores numéricos. Rapidez inicial, rapidez final. Cuando las ecuaciones en algún momento ustedes lo vean con flechas, son vectores. Y en vectores ya puedo utilizar correcta y formalmente lo que es la palabra velocidad. ¿Sí? Termino presentándoles y recordándoles los valores adicionales de tiempo, aceleración de la gravedad
Lo último que debemos tener en cuenta para recordar es que nosotros, si nos hablan de nuestro planeta Tierra, vamos a utilizar un valor de 9,81, valor medio de la aceleración de la gravedad. Sin embargo, en los cálculos a nivel escolar e incluso a nivel preuniversitario, se maneja un valor aproximado y redondeado de 10. Este es el valor real, pero por ser un decimal 9,81 no se utiliza mucho. Esto es un valor ideal. No existe gravedad sobre la Tierra que tenga este valor, pero es más práctico. Es un valor redondeado y es lo que vamos a utilizar en los temas del movimiento vertical de caída. ¿De acuerdo? Gracias por su atención, chicos. Buenas tardes.